Hey, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Forja, donde vamos a tratar unos temas muy buenos hoy. ¿Cierto, José? Sí, hoy es un placer volver a estar aquí con ustedes, hablando un poco acerca de los fundamentos de nuestra fe, cómo podemos defenderla ante un mundo que requiere que demos defensa de nuestra fe. Sí, bastante. Y hoy vamos a hablar de un tema que resulta relevante, sobre todo para esas posturas ateas y agnósticas. Sobre todo el agnosticismo. Y es, ¿podemos conocer a Dios? La pregunta del millón. Si podemos conocer a Dios. Un saludo para todos también. Y aquí mis compañeros ya estamos listos para otro episodio. Y como José decía, esta pregunta es una de las más importantes para nosotros hoy, porque creo que el mundo ahora está negociando con el ateísmo. Creo que ya no nos encontramos tantos ateos como antes, porque como que la evidencia de que Dios existe es un poco más pesada que antes. Sí. Pero ahora la gente se ha refugiado en el no es posible conocer a Dios, no puedo decir si sí o si no, no puedo acercarme a Él, entonces prefiero estar en un punto neutro donde puede que sí y puede que no. Exacto, y no sé si recuerdas cuando tuvimos la oportunidad de estar haciendo estas entrevistas que hicimos en programas anteriores, que una persona se nos acercó y nos dijo: los ateos en realidad no existen. Sí. Sino que es la dureza de su corazón. Uh-huh. Así es. que desata, les hace desatar estas palabras. Pero es muy cierto lo que dices. Esas personas como que ya empezaban a jugar con la idea, sí, puede haber un Dios, pero en realidad lo podemos conocer, no lo podemos conocer. Sí. Y bueno, justamente este episodio de La Forja va a tratar acerca de estos temas y vamos a hablar de 4 puntos. Si en realidad podemos conocer a Dios o no lo podemos conocer. Así que iniciemos. Sí, iniciemos. Sí, ¿estamos listos? Si estamos listos, iniciemos. ¿Qué les parece? Bueno, pero usted no ha dicho nada, hermano. Hable, salude. Hola a todos. No, pues yo creo que este tema es importantísimo porque nuestro Dios es un Dios que podemos conocer. Y lo ha hecho de una manera progresiva, y es de lo que vamos a hablar, de cómo ese progreso o esas formas en las que Dios nos ha permitido conocerlo a través de la conciencia, la naturaleza, su Hijo y la Escritura, que son de las dos más importantes y donde más podemos verlo claramente y conocerlo a Él. Entonces, no sé si empezamos con naturaleza. La naturaleza. Sí, Bueno, pero antes de empezar con toda esta forma en la que vamos a entender cómo sí se puede conocer a Dios, que creo que es el argumento que nosotros vamos a presentar a la pregunta. Esta vez no queremos examinar qué tantos pensamientos hay, porque mucha gente, hay tanta variabilidad de pensamientos que si le preguntáramos a todo el mundo, ¿se puede conocer a Dios?, tendríamos 1.000.000 de respuestas diferentes. Nosotros aquí lo que vamos a afirmar y asentar es que sí se puede conocer a Dios, pero bajo esta premisa, que creo que todos es lo que queremos dejar antes de empezar el podcast, y es que Dios solo puede ser conocido porque Él mismo se revela al hombre, Claro. no porque el hombre en sus propios medios pueda conocer a su Dios infinito. Dios se puede conocer porque Él se ha dado a conocer, y eso rebate en un principio el pensamiento de que Dios no puede ser conocido. Dios se puede conocer, pero porque Él en su inmanencia con la creación se ha querido dar a conocer a nosotros y ha mostrado diferentes formas a las cuales se ha revelado, ha dado a conocer sus atributos, su naturaleza, su relación con nosotros, su amor, y es lo que vamos a ver en este podcast. Ahora sí. Buenísimo. Sí, empecemos por la manera que yo creo que ha sido la más general, y es en que Dios se reveló en su naturaleza, en su creación. También, independientemente del pensamiento que cada uno tenga, si es ateo, gnóstico o simplemente no quiere creer en Dios, creo que es indudable las maravillas que uno ve en la naturaleza, el orden de la creación. Todo tiene una causa, todo tiene un porqué, y lo vemos en la naturaleza, en todo lo que Dios ha creado, y cómo ese amor de Dios ha permitido que, como tú dices, lo podamos conocer solamente porque Él quiere revelarse hacia nosotros primero.
Hace unos días estábamos debatiendo también esto en el salón de clases, donde yo comenté pues que el orden de la creación tiene que tener un creador, porque eso de que me digan que una explosión creó todo de la nada, no se me hace lógico, la verdad. La ciencia y la razón ha buscado siempre la parte lógica, y que me digan que de un punto muy pequeño lleno de calor y explotó así porque sí, no es lógico crear, no es lógico. Es más lógico creer que hay un creador, un ser mucho más grande que nosotros, fuera del tiempo y el espacio, que decidió hacer su creación. Lo podemos ver en los animales, en las plantas. Podemos ver esa creación, ese orden perfecto. Como lo decía también hace unos días, me gusta muchísimo porque se puede debatir la segunda ley de la termodinámica, sí, la comentaste, que es la entropía. Esa ley sugiere que todo va a llegar a un desorden, a un final, por decirlo así. Sí. Digamos, tú dejas un jardín, y si lo dejas por mucho tiempo, el jardín no se va a poner más bonito por sí solo, sino que va a crecer las especies que quieren devorar sus plantas, sí. O si dejas una casa abandonada, no se va a poner más bonita y más limpia por sí sola, sino que al mismo tiempo va a generar un desorden. Sí. Entonces, si nos vamos por esa idea, el mundo estaría, primero que todo, en un desorden. Y segundo, es ilógico creer que de algo... ¿Quién creó entonces las moléculas que, según, se crearon de la nada? O sea, es ilógico. Entonces, me gusta muchísimo leer acerca de cómo esa ley natural, esa ley natural no se ve reflejada en lo que es el universo, sino que en sí podemos ver que ese orden maravilloso de Dios simplemente es algo que un ser inteligente fuera de tiempo y espacio puede crear. Sí, es que yo creo que no es solo la creación, sino la complejidad y todo lo perfectamente calculado que está todo. Sí. Desde lo macro, el universo, los planetas, los astros, los agujeros negros, todo, hasta, por así decirlo, lo microscópico, lo más pequeño, las células de nuestro cuerpo, nuestros cromosomas, como todo está junto y todo se coordina y trabaja de una forma como tan perfecta y compleja, que fruto de el azar o de la suerte es muy imposible que eso suceda. Y yo creo, la naturaleza yo creo que también revela no solo la existencia de Dios, como lo explicabas ahorita, la ley natural de la perfección del universo es incongruente con lo que vemos hoy, ¿sí? Incluso con las creaciones del hombre. Pero no sé, yo creo que también revela los atributos de Dios en cierta manera, porque para ver una creación así nos revela un Dios todopoderoso, claro, capaz de hacer cosas inimaginables que están fuera del alcance del hombre, como por ejemplo dar vida. ¿Sí? Hasta el día de hoy, aparte del proceso natural de reproducción de vida que tiene el organismo vivo, el ser humano no puede crear vida, no puede generar vida de no vida, y no hay otro mecanismo en la existencia que pueda dar vida de no vida. ¿Sí? Dios le ha dado al hombre la capacidad de reproducirse, pero el hombre nunca ha podido generar vida de la no vida. Entonces creo que eso revela un atributo de Dios que es todopoderoso. ¿Sí? No sé si alguien ha observado que la naturaleza a veces como que está cambiando, es cambiante, ¿sí? Como que el universo se expande aún, ¿sí? O no sé si han podido leer sobre los cambios adaptativos que muchos llaman evolutivos en la naturaleza, plantas, el movimiento de las placas tectónicas, adaptación de territorios, y cómo la naturaleza de por sí sola tiende a adaptarse a los entornos. Eso demuestra que Dios también es trascendente, porque ha dejado leyes naturales a través de la cual la naturaleza misma se rige hoy en día, leyes de la física, de la gravedad, que hoy en día es observable
que todo lo que sube vuelve a bajar y Dios ha determinado unas leyes para que la naturaleza esté en los límites de esas leyes. Es trascendente porque Él ha creado un mundo que subsiste, que tiene la capacidad de adaptarse, la capacidad de crecer. Entonces creo también que la naturaleza revela no solo la existencia de nuestro Dios, sino atributos que solo le pueden pertenecer a un Dios todopoderoso. Claro, y para complementar un poquito tal vez lo que tú decías, que esa naturaleza muestra la manifestación de que hay un creador, que hay un Dios que la creó. Me gusta mucho lo que dice Manuel Carreira, que él es teólogo, pero también es astrofísico y filósofo. Y es espectacular su pensamiento. Y él, desde la astrofísica, muestra la existencia de Dios y ponía el ejemplo, por ejemplo, del Big Bang. Y es que antes de que el Big Bang estuviera, necesitaba una persona o un ser inteligente estar antes de todo eso. Eso nos muestra otro atributo de Dios, que Él es eterno y que Él es infinito. Porque Él decía que antes de que el mundo existiera, no había nada. Y antes de la nada no había tiempo. Y si no había tiempo, tampoco había espacio. Sí. Y Él nos muestra que Dios es infinito en cuanto al tiempo, infinito en cuanto al espacio y eterno en cuanto al tiempo. Y esto me pareció espectacular. Pero siguiendo con la naturaleza, el hombre en su perversión, lo dice el apóstol Pablo, en su deseo de querer adorar a Dios, pero también por su perversión, por su caída, ya no adora a Dios y ahora adora a la naturaleza. Lo que conocemos como animismo. Okay. En ese intento de tal vez querer explicar muchos fenómenos, el humano atribuyó ciertas características de Dios a la naturaleza. Y me parece sumamente terrible de cómo la creación perfecta de Dios, lo que lo manifiesta a Él, la humanidad no adora al Creador, sino que adora a su creación. Objeto de idolatría, la misma creación. Entonces, me parece una locura de cómo es justamente lo que decíamos, cómo esta naturaleza es tan perfectamente creada que el humano, en su perversión, en su naturaleza caída, ya no adora al Creador, sino que busca adorar a su creación. Y busca darle atributos. Como sabe que para que exista la creación tiene que haber atributos superiores a sí mismo, se los da la creación en vez del Creador. Y lo que mencionas de Pablo es Romanos 1 y los invito a que se lo lean en casa. Cuando se pregunten por qué para los hombres a veces es tan difícil entender, apartarse del mal y entender que Dios es Dios por encima de la creación, Romanos 1, porque el hombre se ha separado de Dios, ha rechazado voluntariamente a Dios y Dios lo ha entregado a que se rija conforme a su propia voluntad y conforme a su propia insensatez. Entonces yo creo que, y lo otro, lo del espacio-tiempo, la ciencia supuesta ha tratado de explicar el origen de la materia, pero no es posible sin la existencia de un Dios con atributos superiores al ser humano, la explicación de la existencia del espacio y del tiempo, que es algo totalmente metafísico e intangible. Exacto, si no hay materia, no hay ni tiempo ni espacio. Es que, tiene que haber, llámalo, aquí obviamente sabemos que fue Dios, pero no sé, tú llámalo creador, ser, Dios, deidad, tiene que haber alguien, una causante que haya creado lo que no se puede crear por sí sola. Y una causante con ciertas características: inteligente, todopoderoso, soberano, omnipresente y que sea capaz de envolver y cubrir toda la realidad, porque la realidad no existe y subsiste por sí misma. Entonces, yo creo que es lo primero que podemos entender, como nos lo abriste para que lo puedan oír, y es que la naturaleza no solo nos revela quién es Dios, sino las características y los atributos generales de nuestro Dios. Y que ese creador no se rige por nuestro espacio y tiempo también. Así es. Que muchos preguntan, pero entonces, ¿quién creó al creador? Pero es que no entienden que
es un Dios que está por fuera de nuestro espacio y nuestro tiempo, y es algo que nuestra mente finita no puede entender. Él creó la ley de causalidad, no tiene que ser causado porque está por encima de esa Claro, ley. y además que caemos en una regresión infinita. Sí. Y si hay una regresión infinita de quién creó, entonces quién creó a Dios, y el que creó a Dios, quién lo creó. Y si hay una regresión infinita, jamás vamos a tener un resultado final, por Total. así decirlo. Y eso nos llevaría a pensar que para cerrar ese ciclo infinito tiene que haber un Dios infinito. Porque si no, no hay otra forma de cerrar ese círculo de pensamiento sin sentido, que es pensar que todo es una regresión causal infinita. Exacto. Bueno, por otro lado, también vamos a hablarles sobre otra forma que nos revela cómo podemos conocer lo que nos permite Dios conocer de sí mismo a través de la conciencia. Y yo creo que todos sabemos que la conciencia, y para los que no lo saben y han aceptado un poco estas doctrinas astrológicas, que por cierto eso es otro tema muy importante, todo este espiritismo que ha tratado de darle características espirituales a la naturaleza, a los objetos inanimados, lo único en la creación, hablando de lo creado, que tiene conciencia y moral, es el ser humano. Claro. Y cerremos ahí. Las plantas no tienen conciencia y los animales no tienen conciencia. Ni ningún otro objeto creado por el hombre tiene conciencia. La conciencia hace parte del sector inmaterial de la realidad humana. Es aquella parte donde el hombre concibe la relación que tiene con su entorno y donde concibe también el entendimiento del bien y del mal. Esta conciencia está alineado a un perfecto estelar, que en filosofía y en lo que la humanidad ha llegado a un consenso clásico es que esa moral integral que el ser humano maneja apunta a un estándar superior a sí mismo. Es decir, Santi lo comentó en un podcast anterior, entre más cerca estás de ser perfecto, mejor eres. Pero para decir que estás más cerca de ser perfecto, tiene que haber un estándar moral de perfecto. Entonces, entendamos la conciencia como parte única del ser humano, perteneciente a esa inmaterialidad nuestra, a ese ser, decían, y creo que todos sabemos que más bien nuestro cuerpo cumple con la labor de relacionarnos con el entorno material, más que ser objeto de nuestra propia existencia, ¿sí? Esta no es la causa final de por qué existimos o quiénes somos. Este es solo el medio que Dios creó para que el hombre se relacione con su existencia, ¿sí? Para que se relacione con la realidad material, pero realmente somos seres espirituales y seres de conciencia y alma. Okay. Siendo ese el punto más importante, quiero que como que conversemos sobre esto, y es que la conciencia apunta a las decisiones del hombre. La conciencia es esa parte inmaterial, aparte del alma que tiene que ver con nuestras emociones, o sea, también pertenece a esa parte inmaterial, aparte del espíritu que tiene que ver con nuestra relación con Dios, la conciencia está inmersa en esa parte inmaterial y tiene que ver con las decisiones humanas, en el determinar qué decisiones son correctas, incorrectas, cuáles son los orígenes del mal en el propio hombre y cuáles son los estándares del bien a los que se deben apuntar. Esa conciencia nos revela a Dios, porque nos revela una de las características de Dios, que es su santidad, su justicia y su perfección. ¿Por qué? Porque la conciencia, mientras el ser humano sea consciente, le acusa de lo malo en relación con el estándar de perfección que tiene y que no puede ser creado por nosotros mismos. Sí. Nosotros desarrollamos a medida que tomamos. Cuando un bebé tiene apenas unos años y apenas se está encontrando y su cerebro encuentra su desarrollo, cuando un niño obtiene conciencia, es algo creado que no depende de él que haya sido generado. Yo no dije en algún momento voy a crear mi propia conciencia, ¿no? La conciencia nace y es inherente a todo ser humano, ¿sí? Esa conciencia, como no es creada por nosotros, tiene que apuntar a algo superior a nosotros. Claro, el ser humano la cauteriza y la limita con el pasar de las decisiones. En la conciencia lo que sucede es lo siguiente, y quiero que si me ayudan a explicarlo más adelante sería muy bonito, porque la conciencia nos permite entender si lo que se está por hacer o lo que se hizo corresponde al bien según el estándar determinado, y ese estándar determinado es la santidad y justicia de Dios. Solo puede haber una fuente de moralidad, y tiene que ser superior al hombre, y ese es Dios. Dios es el que ha determinado esto es bueno y esto es malo. La Biblia lo dice, Él ha escrito su ley en el corazón de todos los hombres.
Todos los hombres son conscientes de lo bueno y lo malo, incluso por encima de la ley humana, ¿sí? A mí, la ley colombiana no me dice que cometer adulterio es algo malo, ¿sí? No me dice que serle infiel a mi esposa es algo malo. No lo castiga la ley humana. Pero en mi conciencia me restringe el hacerlo porque mi conciencia sabe que es algo malo aunque la ley humana no lo limite. Eso es algo superior al pensamiento humano. La conciencia nos demuestra que hay un Dios santo y perfecto al que el hombre debe apuntar, y cuando se queda corto de esa santidad de Dios, su conciencia le da convicción y le acusa de lo que está haciendo mal, hasta que la cauteriza. Claro. Y que va por encima de la cultura, ¿no? Eso es importante, la conciencia por encima de la cultura. No me vengan a decir que para los alemanes era bueno asesinar 6 millones de judíos. La conciencia de hoy, de la cultura alemana, sabe que lo que hicieron estaba mal. E incluso hoy están tratando de pagar a nivel cultural los horrores de lo que se cometió. Porque hay una conciencia que acusa al hombre. Hay una conciencia en la cual se mueve Dios. Porque Dios es el Espíritu de Dios, que hace parte de la Trinidad, que ya lo hablamos, es el que convence de pecado al mundo, ¿sí? Y da convicción. Él habita y se mueve a la conciencia del hombre y apela a la conciencia del hombre para apartarlo del mal. Y otra vez volvemos a Romanos 1. El hombre decidió rechazar la voz de su conciencia. El hombre con el tiempo cauteriza su conciencia y comienza a orar según lo que denomina la Biblia como mente reprobada, que es entregarse a sus pasiones e impulsos para hacer cosas que no convienen. Claro, ahí en eso último que dijiste, justamente te quisiera hacer una pregunta que un día me la hicieron a mí, pero justamente como tú estás hablando de este tema, me gustaría que tú la respondieras, y es: ¿la conciencia es el Espíritu Santo? Esa es una pregunta súper interesante y teológicamente fuerte. Yo creo que sí. ¿Cómo lo podríamos explicar? Yo creo que la conciencia hace parte del hombre. Pero Santi tiene algo muy cierto, y es que la conciencia solo puede ser útil por el medio del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo, como lo explicamos alguna vez, es el soplo que dio vida al hombre, ¿sí? Y como dio vida al hombre, su parte inmaterial solo puede ser útil por medio del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos da vida, el Espíritu Santo es el que nos da convicción. La conciencia del hombre hace referencia como a la ley que Dios ha suscrito en su corazón, que le acusa, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que sopla y da vida a esa conciencia para que le traiga convicción de pecado, ¿sí? Y arrepentimiento. Es también como el espejo, ¿no? Que nos comentaba el pastor Edgar una vez. Sí. Que nos vemos frente a un espejo y vemos lo que está mal dentro de nosotros. Sí, teólogos como él nos han mostrado que la conciencia nos permite revelarnos a la luz de la ley. Entonces, más que el Espíritu Santo es una persona viva aparte del hombre, ¿sí? Pero Él es quien sopla sobre la conciencia. De hecho, cuando nosotros leímos nuestra vida a Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él vivifica al muerto. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él da vida interna al hombre cuando creemos en Él. Entonces Él es el encargado de dar vida a esa parte inmaterial y que subsista. Sin embargo, yo creo que también hay que separarlo de nosotros porque Él es Dios y es una persona única. Entonces entendamos que el Espíritu Santo se mueve en la conciencia, que Dios habla a la conciencia del hombre, pero que la conciencia es algo que todo ser humano tiene hasta que la cauterice, hasta que decida seguir haciendo lo malo y voluntariamente rechaza la voz de Dios a su conciencia para hacer cosas que no convienen. Qué grave eso, ¿no? Claro. Bueno, en parte estoy de acuerdo y en parte no. ¡Ah, Dios! Lo que, desde mi perspectiva, desde lo que he podido leer, me gusta mucho lo que dice Lewis Sperry Chafer, que es un teólogo, y él dice que la conciencia es la parte del hombre en la que más se parece a Dios en cuanto a la imago Dei, que es esa imagen y semejanza por la cual fue creado. Y me gusta mucho el argumento que él daba, porque él decía que justamente lo que tú decías, que es la voz del mismo Dios en el hombre, diciéndole tanto lo que está bien como lo que está mal. Okay. Y que no obstante, esta conciencia se pervirtió una vez el hombre cayó en el pecado. Perfecto.
Sí. Entonces, O sea, ¿sería como residuos, por así decirlo? ¿O algo que quedó después de la caída? no, o sea, ¿Antes de la caída? o sea, la conciencia la tenemos todos los humanos. Es la diferencia, y la diferencia entre nosotros como creyentes y los no creyentes es que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Ujú. Los no creyentes no tienen al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es solo para la iglesia. Sí, correcto. Y el Espíritu Santo lo que hace a ellos es convencerlos de pecado. Vos, lo que decías de lo que Entonces, decía Lewis, vos. Lo que hace el Espíritu Santo es utilizar a la conciencia como instrumento. Más no que el Espíritu Santo sea la esa propia conciencia, conciencia. sino que es el Que ahí sí instrumento concordamos que con eso. el Espíritu Santo utiliza para que el hombre vea su pecado, su verdadera naturaleza. No obstante, justamente lo que tú decías era que el hombre tiene esa conciencia cauterizada. Mm. Y cuando el hombre tiene esa conciencia cauterizada, cuando la luz de Cristo lo alumbra, cuando la luz de Cristo viene sobre él, él prefiere rechazarla porque ha vivido mucho tiempo en oscuridad, porque sabe, el Espíritu Santo le recuerda, le da esa convicción de pecado, pero muchas veces el hombre le da la espalda al Espíritu Santo, Sí. le da la espalda a esa luz que lo ha alumbrado. Y ese es el pecado de la humanidad según Juan, que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, en esa pregunta que te había hecho era, lo que yo puedo concluir es, la conciencia es el instrumento que utiliza el Espíritu Santo Total. para traer esa convicción Y de pecado. arrepentimiento. Y revelar su santidad en relación al pecado del hombre. Sí, y me gusta, mira esta frase que encontré acá, que dice que la conciencia, justamente lo que tú decías, la conciencia es el eco de la santidad de Dios Wow. en el corazón del hombre. Así es, el eco de la santidad. Con la conciencia del hombre, según lo concluido acá, viene a ser el instrumento en el cual se mueve la voz de Dios, de su santidad, que revela el estado de pecado del ser humano. La diferencia es si tú le das tu vida a Cristo, el Espíritu Santo le da vida a esa conciencia, le da vida a esa parte de ti que por el pecado estaba apagada y muerta, te permite ser consciente de tu condición, arrepentirte y ser lavado por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero de Dios. Pero si decides acallar la voz de Dios, la voz de su santidad en tu conciencia y rechazas esa luz, un día vas a estar muy endurecido, como dice la Escritura, para luego arrepentirte. Eso es tremendo, ¿no? Porque ahora que dicen todo eso, uno se pone a pensar en el ejemplo que estabas usando de, digamos, de los nazis. Un ejemplo. Hitler, entonces, en su momento fue una persona con una conciencia buena, por decirlo así. Sabía que matar judíos era malo en su momento. Sin embargo, no quiso escuchar más esa voz en su conciencia y ya a tal punto de que matar judíos le parecía bueno. Uf, total. Y ese es el peligro de las ideologías. Hoy en día estamos tan propagandizados, por decirlo así, o tenemos tanta propaganda. Sí, bombardeados por propaganda ideológica que nos lleva a pensar que lo malo es bueno. Hitler, yo creo, y recordemos que él no arrancó como un político, él arrancó como un pintor frustrado con una tendencia hacia la emocionalidad. Y él desarrolla e insiste en un pensamiento supremacista, insiste en un pensamiento homicida, insiste en un pensamiento casi religioso hacia el hombre, al momento que acalla su conciencia y abraza el pecado, abraza las tinieblas. Y lo que pasa es que él logró convencer a casi toda una nación que estaba resentida con Occidente, porque obviamente les hicieron pagar horrores que no cometieron en la Primera Guerra Mundial, les hicieron tratos injustos en el Tratado de Versalles. Una nación herida, él fue capaz de, con esas tinieblas, convencerlos de que eran superiores y llevarlos a cometer atrocidades de las cuales hoy toda una cultura se arrepiente. Entonces el tema de la conciencia es algo muy serio, porque nos da a conocer lo santo que es nuestro Dios, pero a callarla nos lleva a abrazar las tinieblas y a endurecer nuestro corazón para no arrepentirnos. A tomar decisiones, como tú decías. A tomar decisiones terribles. Hoy en día la gente ve la fornicación de una manera tan simple, Normal. pero te aseguro que la primera vez no la veían de la misma forma. Entregaron lo más preciado, entregaron lo más virtuoso de la intimidad humana, pero con el tiempo, al aceptarlo, repetirlo, hallar placer en el pecado, entonces cauterizaron la voz de su conciencia. Pero si alguien puede dar vida a la conciencia del hombre, es el Espíritu Santo de Dios.
Amén. A través de eso podemos concluir que la conciencia, a través de la conciencia, que es la voz de Dios, la santidad de Dios, el eco de esa santidad de Dios en el hombre puede conocer a un Dios que es santo a través de su conciencia. Me gusta mucho eso. Así es. Entonces ahora vamos con el siguiente, la siguiente Vía, por decirlo así, o sí, forma. por la cual podemos conocer a Dios, que es a través de las Escrituras. Que estas son las más importantes, ¿no? Claro. Porque lo que empezamos Jonathan y yo a conversar y lo que hemos hablado ahorita acerca de la naturaleza como una forma en la que Dios se revela como superior y la conciencia como una forma en la que Dios se ha dado a conocer su naturaleza santa al hombre, es la revelación general de Dios, como Él ha mostrado su existencia y su poder a la humanidad. Pero Él se reveló de forma más específica, Claro. sus palabras, su autoridad, su omnipresencia, su omnisciencia a través de lo que José y Santi van a abrir en conversación ahorita, que lo que tú ibas a hablar es Las Escrituras. Las ¿Cómo podemos Escrituras. conocer a Dios a través de las Escrituras? Y me gustó cómo iniciamos, antes de empezar a abordar estas 4 vías, por así decirlo, lo que tú dijiste, y es que desde una perspectiva teológicamente hablando, digamos, estar en un conversatorio más filosófico, ahora vamos un poco más a hablar desde un conversatorio más teológico. Y desde un conversatorio más teológico, la teología, o desde la introducción a la teología, siempre se va a decir que el hombre no es el que conoce a Dios, o el que o puede llegar a tener un conocimiento de Dios, sino que es el mismo Dios que ha decidido revelarse al hombre. Entonces, esa es la primera premisa, y me encantó con la que iniciaste. El hombre no por sus medios, no puede conocer a Dios, sino que el mismo Dios es el que decidió revelarse a su humanidad. Y una de estas maneras que se dio a conocer a la humanidad fue a través de sus Escrituras. La naturaleza cayó, el hombre cayó, así que Dios no se quedó solamente con esto, sino que decidió hacer otro plan, y ese plan era para la redención de la humanidad, para la salvación, y empezó con un pueblito, con un hombre, ni siquiera con un pueblo, con un hombre, con Abraham, a escribir la historia de toda una nación, y a través de esa nación decidió revelarse, y a través de ellos se empezó a crear lo que es las Escrituras. Y esta es la palabra escrita, es el medio por el cual Dios ha decidido comunicarse en su revelación especial, mientras que la creación va a revelar su poder, su divinidad. La Escritura va a revelar lo que es su carácter, su voluntad y su plan eterno para con nosotros. A través de las Escrituras no solamente conocemos a Dios, sino que conocemos sus atributos, justamente lo que estábamos hablando, que Él es santo, que Él es amoroso, que Él es justo, que Él es misericordioso. En otras palabras, la Biblia no solamente nos informa de Dios, sino que nos lleva a conocerlo de una manera más personal. Aunque hay que aclarar una cosa, jamás el hombre va a poder conocer a Dios en su totalidad. Eso fue una premisa que no dijimos al principio, Y pero es súper importante aclararla. No vamos a conocer a Dios completamente. Nos cuesta explicar la Trinidad. Exacto, justamente eso te iba a decir. En el podcast pasado que estamos hablando de la Trinidad, dijimos que Dios es un misterio, que Sí. la Trinidad es todo un misterio. O sea, nos esforzamos por darnos a entender, la verdad nos esforzamos, y cuando lo vimos nosotros dijimos, dejamos puntos claros, pero jamás vamos a encontrar una explicación para la Trinidad. Tampoco vamos a encontrar una explicación para la eternidad de Dios y su capacidad de relacionarse fuera del espacio y el tiempo. Tampoco conocemos el mundo en el que Él habita completamente, porque aún en este momento estamos limitados a la materia. Entonces, lo que la Biblia, y esto es súper importante para lo que vas a seguir, lo que la Biblia no dice, y esto es muy importante para las especulaciones proféticas, teológicas y de carácter personal que se han hecho. He escuchado mucho que han dicho que a las 3 de la mañana y de la madrugada hay un espacio profético Sí. donde todo se cumple. A ver, sí, Hay o un sea, portal. sí, hemos hablado de portales espirituales, hemos hablado de otras locuras
Y luego vamos a hablar en un próximo podcast que viene, vamos a hablar acerca de lo que es el Espíritu Santo y los dones, que lo creemos, pero lo que la Biblia no dice y lo que la Biblia se reserva y calla, simplemente no lo vamos a conocer y no lo podemos interpretar. Lo que la Biblia nunca dice de portales y espacios proféticos y tal, no. Lo que la Biblia no dice, no es de interpretación privada del ser humano. Y la Biblia misma no es para que la interprete yo como a mí me guste. Lo que Dios ha dado a conocer en la Escritura, en el contexto en el que lo dio a conocer, esa es la palabra revelada de Dios. Y no podemos creer entonces que nosotros generaremos nuevas revelaciones, nuevos pensamientos acerca de lo que Dios hace y cómo el mundo espiritual funciona porque simplemente tuvimos una sensación en cierto entorno o en cierta idea. Entonces creo que es importante también que delimitemos eso para que cada vez que escuchemos cualquier enseñanza, la que determina quién es Dios, la que determina en qué dirección se cree, en qué dirección se hace la praxis de nuestra fe cristiana, es la Sagrada Escritura como Dios la reveló y como debe ser interpretada a través de lo que ella misma enseña. Claro. Y es por eso que hoy nosotros somos teólogos, gracias a eso. Porque no podríamos... Sí, sí. Somos teólogos. Porque no podríamos hacer teología. Y tú también lo puedes ser. Sí, tú también. Claro, Hay un libro que dice, todos somos teólogos porque todos tenemos la capacidad de amar y conocer y querer conocer profundamente a nuestro Dios conforme a lo que Él se ha revelado. Amén. De R.C. Sproul. Amén. Recomendadísimo. Antes que hable José, hay algo que decía este man, que hablaba acerca de cómo conozco a Dios, cuando lo conozco de manera correcta y perfecta a través de su palabra, que es justo, santo, que es perfecto, que no solamente es amor, sino que también tiene otros tipos de atributos. Cuando lo conozco de forma completa para nosotros, lo puedo hablar de una forma correcta. Wow. Le puedo dar a él la honra que merece, porque ya lo conozco. Obviamente, de una forma más... como sociedad, un poquito limitada, perfecta, limitada, sí, que cuando lo tenga él cara a cara en la eternidad. Totalmente, nuestra adoración tiene que ser correspondiente a quién es Dios y no a quien queremos que sea Dios. Exacto. Nosotros adoramos a nuestro Dios. Cuando tú adores a Dios, cuando sirvas a Dios, hazlo en relación a quién es Él y reconociendo quiénes somos nosotros. Así de pequeños, que nunca lo vamos a conocer, que no lo podemos explicar, que lo que tratamos de hacer aquí es tratar de explicar en nuestras palabras más sencillas las verdades que las Escrituras revelan y que han querido atacar la fe de los creyentes que nos pueden estar oyendo, pero que en realidad reconocemos nuestra posición delante de Dios, que es súper pequeña, que no somos nada comparado a todo su poder y toda su deidad, y que estamos tan limitados que solo podemos saber de Él y adorarle a Él porque Él lo permite, y sin Él no sería posible. Entonces, gloria a nuestro Dios, que nos ha dado las Sagradas Escrituras, nos ha dado tantas formas en las que podemos acercarnos un poquito a quién es Él. Exacto, y uno justamente era parte de lo que iba a decir, que nosotros somos teólogos es gracias a las Escrituras. Sí. Porque no podemos hacer teología, o por eso la teología es una ciencia, porque tiene un objeto de estudio que es Dios, y ese objeto de estudio lo podemos hacer a través de las Escrituras, porque es el medio por el cual Dios se ha decidido revelar mayormente en realidad quién es Él. Así es. No solamente a través de su poder, de la gran manifestación que Él hace, a través de la humanidad, a través de la creación, sino podemos conocerlo personalmente, porque Él ha detallado quién es. No totalmente, pero sí nos ha detallado quién es a través de las Escrituras. Así que sí podemos conocer a Dios a través de las Escrituras, pero no como un objeto de estudio nada más, sino como ese es el que se revela y busca una relación con nosotros. Así es. Ha decidido revelarse a través de la Biblia al creyente, no solo para que sepa de Dios, sino justamente, como decía Santiago, para que el creyente o cualquier persona que desee acercarse lo adore, se rinda a Él, pueda tener esa comunión con Él. La Escritura es la voz de Dios, y desde la teología esa es la comprensión de esa voz, y el Espíritu Santo es quien hace viva esa voz en el corazón del hombre. Pues Jesús nos dijo, el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Así que no podemos entender, esa iluminación no vendrá a nuestra cabeza de las Escrituras por nuestros propios medios, sino es a través del autor, que es el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando dice inspirada es la misma palabra que utiliza en Génesis,
cuando Dios sopla sobre el hombre. Da vida. Así que cuando en primera de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, quiere decir que esa escritura es soplada por el mismo Dios a través de su espíritu. Así es. Para enseñar, para redarguir. Así que no podemos llegar a un conocimiento de Dios si no es a través del Espíritu Santo. Así es, que habla las Escrituras. Como dice el Evangelio de Juan, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras apuntan a una persona, Dios, y Dios revelado a través de lo que nos vas a comentar ahorita, y es a través de su Hijo Jesucristo. Apuntan a Él. Claro, la gente dirá, no, sí, cómo no, Dios se reveló a través de las Escrituras y eso fue escrito por los hombres. Dios decidió usar el canal del lenguaje humano para que lo podamos entender. ¿Ustedes se imaginan donde Dios hubiera querido dar a conocer en su propia naturaleza, inmanencia, poder y lenguaje? Nos habría destruido nuestra mente, sería imposible. Él permite que lo entendamos en el lenguaje del hombre, palabras, letras, números, Claro. imágenes, símbolos, que podamos relacionar la mano de Dios, el dedo de Dios con el Espíritu Santo, que podamos relacionar el Cordero de la Pascua con el Hijo de Dios. Él se reveló a lo largo de casi 2500 años que se escribió la Escritura. 1500. 1500 años que se escribió la Escritura, que registra casi 4000 años, pedazos de 4000 años de historia. Y se reveló poco a poco. A Moisés le dejó ver en parte su poder, en parte su santidad, en parte, pero a medida que iban pasando el tiempo, la revelación de Dios iba creciendo porque era acumulativa y progresiva. Entonces, claro, los hombres escribieron en un contexto, en una situación determinada, y Dios utilizó esos contextos, Dios utilizó esas palabras, lenguas y personas para que a través del lenguaje humano Él pudiera dar a conocer su naturaleza. Hasta Apocalipsis, que se cierra la revelación de Dios, que se cierra lo que Dios permitió que el hombre conociera a través de las Escrituras, hasta ahí la revelación que Él permitió era completa para nosotros. Es completa. Es completa. Lo que es necesario. Es completa, porque Para a partir todos de los ahí no hay ámbitos. más. Claro, que Dios es mucho más que no podemos conocer. Claro, pero porque hasta ahí se nos permitió conocer. Hasta ahí se cierra. Y lo que la Escritura dice, hasta ahí es lo que podemos conocer de Dios. Claro. Y ya para cerrar, me gustó lo que nos dijo un teólogo cuando estábamos en clase, que nos dijo, él utilizó humanos para revelarse a los humanos. Wow, sí, Entonces, totalmente. Es por eso que dicen, no, es que la Biblia está escrita por hombres. Sí, ¿por quién más iba a ser escrita? ¿Cómo más? Por humanos, para humanos. Y hoy la Biblia sigue siendo relevante hasta nuestro tiempo, Total. hasta esta época, porque trata de todos los temas de la existencia, de nuestra existencia, los habla a todos. Desde política, noviazgo, todos los temas, Y la Biblia es hechos relevante. históricos, y lo que dijiste, mira, o sea, recuerden todos eso que José acaba de decir. Si Dios pudo usar hombres para dar su revelación, hombres imperfectos, ¿cuánto más no te puede usar a ti y a mí para dar a conocer al mundo esa revelación? Siendo nosotros imperfectos, siendo simplemente humanos, Él puede usarnos a nosotros como usó a los santos hombres de Dios para dar a conocer lo que Él ha dicho. Buenísimo, buenísimo. Hay algo que dijo José, la última frase, que dice que Dios se reveló a los humanos. ¿Qué? ¿Cómo fue? A los A los hombres, a a través de los los hombres. A través de los hombres. Pero yo le añadiría que se volvió hombre para salvar Wow. al hombre. Y yo diría que esa es la frase más completa o más... Céntrica. Sí, exactamente, céntrica, donde podemos conocer a Dios. Yo podría resumir esta idea con el Evangelio de Juan 14, que Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, que la forma más completa y que más hemos tenido para conocer a Dios es a través de Jesús, a través de lo que Él hizo. Porque ahí podemos ver que no solo era justo, sino que también era un Dios de amor perdonador. ¿Y dónde lo podemos ver? En la cruz. Donde era justo, donde ahí pagó de manera justa y completa el pecado que debía ser pagado. Pero también era amoroso porque se entregó Él mismo y no nos puso a nosotros. No sé qué opinan ustedes también acerca de esto. Porque para mí me llena como de emoción, porque también fue un Dios que no nos quiso dejarnos como a la deriva, a intentar adivinar quién era, sino que se mostró de manera
completa, perfecta, siendo hombre pero también humano, siendo hombre pero también Dios, al ser y mostrarse en este plano terrenal, en la humanidad. Sí, wow, yo creo que esa es la forma de revelación más grande y preciosa que Dios nos ha dado. Que sí, la revelación de Dios es en parte la escritura, pero el verbo, el Logos se hizo fue carne. El Hijo de Dios hizo carne. Él se limitó a tus capacidades, a mis capacidades, a nuestro entorno, a sentir, a cerrarse a tiempo, espacio, cansancio y realidad material para dar a conocer a Dios mismo, porque Él es Dios. ¿Sí? Él dijo, el Padre y yo uno somos. Y no solo nos permite entender lo que es la relación de la Trinidad, sino lo que decías, nos permite entender que la única forma de conocer claramente cómo es, cómo se expresa, cómo piensa nuestro Dios, es cuando leemos lo que Cristo hizo, lo que Cristo habló, y cuando experimentamos su poder por medio del Espíritu Santo, porque Él es la revelación, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él bajó del cielo, se despojó a sí mismo, se hizo semejante a nosotros y se humilló hasta la muerte, no solo para que en su sacrificio y muerte de cruz tengamos vida eterna para acercarnos de nuevo a Dios, sino para Él mismo ser la imagen de Dios. Lo que dice la Escritura es que el Padre daba testimonio del Hijo y el Hijo daba revelación y testimonio de quién era el Padre. ¿Sí? Y ellos dos, el Espíritu Santo da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, lo que Santi abre y lo que Santi nos decía, creo que es uno de los puntos más importantes de nuestra fe. ¿Quieres conocer a Dios? Hemos usado argumentos racionales y científicos, filosóficos, morales, teológicos, pero la única forma en la que realmente podemos conocer quién es Dios es si te acercas al Hijo de Dios, a aquel que se reveló a nosotros, que se hizo hombre, que se hizo carne, porque Él, al ser Dios, demostró cuáles eran sus atributos, su justicia, su santidad, su perfección, pero también demostró su amor al despojarse de eso para hacerse hombre. Es espectacular. Les comento que el domingo estaba haciendo un pequeño estudio. Estudios, acá estudiamos de verdad la Escritura. Y estaba viendo un poco acerca de la kenosis, que es ese canto cristológico que Pablo desarrolla en la carta a los Filipenses, que muestra cómo Cristo justamente se despojó de su gloria, de su deidad, para volverse hombre. Y yo miraba algo y era que nosotros pensemos por un momento pensemos cómo manifestaríamos nosotros el poder. Potencia, yo creo que la imagen de poder sería... Un puño. ¡Qué trivial! Yo lo veo tal vez en ese dominar al otro. Domino mi poder. Autoridad. Exacto. Sobrenaturalidad, por decirlo así, el control por encima de las cosas materiales, no sé, mover mares, cielos, tierra. Exacto, pero Dios no manifiesta el poder así. La manera de Dios manifestar su poder fue a través de su Hijo al entregarlo. Esa fue la manera en la que Él manifestó su poder. Y es que Dios no se hizo débil por necesidad, sino que Dios se hizo débil por amor. Y es que Jesús no dejó de ser Dios al hacerse hombre, sino que Jesús nos mostró quién es Dios al hacerse hombre. Wow. Y eso me parece espectacular. Así es. Como, y para mí es la razón principal por la cual somos la única religión verdadera, por así decirlo, en ese debate que hay. Estos dioses o pseudodioses siempre han estado lejos del humano. Distantes. Y cuando se encarnaron, no fue para hacer el bien. Vemos a Zeus violando a mujeres de la tierra, Asesinando. Tomando formas de animales para cometer actos perversos. pero nuestro Dios decidió tomar la forma de hombre para hacer el mayor acto de amor, que fue entregarse en la cruz por salvación a nosotros. Un justo pagando por los injustos. Y ese es, y como lo que decía Santi, para mostrar quién es el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. A través de Jesús hemos podido ver quién es el verdadero Dios. Y lo que tú decías, a través de Jesús
Es la única manera en la que verdaderamente podemos conocer quién es Dios, porque la naturaleza está caída, la hemos adorado, nuestra conciencia está corrompida, nuestra conciencia está cauterizada, las escrituras la ponemos en duda, pero Cristo, la persona de Cristo es la única manera por la cual podemos conocer quién es Dios. Tremendo. Y han sido estas 4 vías, por decirlo así, las más atacadas, ¿no? Sí. A pesar de que Dios se ha revelado a través de estas 4 vías, han sido las más atacadas, donde demandan más pruebas, donde prefieren otras teorías, otras hipótesis aún por encima de nosotros, ¿no? Sí, el naturalismo, el gnosticismo, el ateísmo, y luego al hijo el antiteísmo cristológico, que Cristo no era Dios. Arminianismo. O sea, el cristianismo ha estado en guerra con las tinieblas desde su nacimiento, porque ha atacado las formas en las que Dios se ha dado a conocer, y más que todo al Hijo de Dios. Y lo que dijiste me encantó. Sin miedo a que nos funen acá, seamos claros en una cosa: el Islam es un Dios que vino a ejercer dominio, que quiso tomar lo que Cristo construyó, un hombre que quiso tomar lo construido en el Nuevo Testamento para ejercer dominio sobre el mundo árabe, hacer guerra, matar, tomar control. Un hombre sí que no sabía ni leer ni escribir, ¿no? El budismo, hablemos del budismo y del espiritismo, que buscan que el hombre sea esclavo de su propia espiritualidad, que el hombre se entregue completamente a los astros, a las ciencias metafísicas, que el hombre sea esclavo de buscar, de rasguñar con las uñas espiritualidad, placer, excitación espiritual. Eso es el budismo y el taoísmo. El ateísmo, vamos a hablar del ateísmo seriamente. El ateísmo es negar que Dios existe para quitarle el propósito a mi existencia y abrir un camino derechito al infierno, que nos niegue y nos entregue a las pasiones sin tener que rendirle cuentas a nadie. Necedad. La Biblia lo llama que el hombre dice que no hay Dios. El necio dice que necio. no hay Dios. Y nos podríamos quedar aquí hablando de todo tipo de corrientes religiosas. Y en este mundo tan globalizado hemos tenido tanto miedo de decir la verdad muchas veces. No, sí, yo sé que tú crees en Alá, y yo sé que sus enseñanzas. No. No compares a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo con las enseñanzas de hombres que lo que quieren es por debajear la imagen de nuestro Dios santo y perfecto para apartarte de él. Nuestro Dios es el único Dios verdadero y Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y la Escritura es la única verdad revelada de Dios y no hay más. Sí, es que me parece increíble cómo todo este sincretismo que hay. Cuando hablo de sincretismo, para los que no sepan, es agregarle al cristianismo cosas de otras religiones. Yo recuerdo que hace poco estaba hablando con una chica y me dijo, no, es que no estoy vibrando alto, cristiana. Ay, Dios. Yo que como así que vibrar alto. No, es que no manifesté bien lo que me pasó. Agregándole cosas de fuera del cristianismo al cristianismo para acomodarnos a lo que dice el mundo. Es que Cristo no es suficiente para nosotros. Antes los cristianos morían porque había algo que era suficiente. Cristo murió por mí. Y Cristo te da la salvación, la gracia, el Espíritu Santo con su poder, sus dones y su testimonio, para que experimentes la plenitud de Dios. ¿Qué más necesitamos? Claro. ¿Para qué un Corán? ¿Para qué cuarzos? ¿Para qué vibraciones? ¿Para qué manifestaciones? ¿Para qué tarot? ¿Para qué tratar de entrar en contacto con más razonamiento del necesario? Tratar de hablar más de lo que sabemos, tratar de exceder los límites de nuestra razón. ¿Para qué? Simplemente al ver todas estas religiones, ideologías, simplemente yo puedo ver el desespero inconscientemente de la humanidad al tratar de buscar una verdad, Así es. una salvación, un camino. Pero sin embargo han rechazado al único que ha dado ese camino, que es Jesucristo. No lo quieren aceptar. Sin embargo su alma, su espíritu piden una salvación. Y todas estas religiones tienen que seguir unos pasos, unos sacrificios, tienes que seguir ciertos métodos para hallar esa verdad y esa salvación. Y es algo que diferencia al cristianismo. Porque hay solo un camino. Y es solo un camino, y es a partir de la gracia. De la gracia, así es.
Y completamente de acuerdo. Yo creo que este podcast ha tomado una dirección hacia una conclusión que creo que es Dios que nos quiere llevar ahí. No solo que podemos conocer a Dios, sino realmente preguntarnos, ¿conocemos al Dios verdadero? ¿Has puesto tu fe en un Dios verdadero? ¿Has puesto tu confianza en Cristo y solo Cristo y nada más? ¿O necesitas algo más para sentirte pleno, satisfecho o encontrar paz, salvación, pagar por tus errores o acallar tu conciencia? ¿Qué más necesitas? Si Cristo Jesús ha trazado un camino de plenitud y salvación para el hombre. Bueno, pues tremendo. Yo creo que cerremos y me gustaría que oráramos para terminar este podcast porque me parece que lo que hablamos hoy creo que es tal vez el mejor episodio que hemos hecho porque ha ido directo al corazón de quién es nuestro Dios, de que el Señor Jesucristo es nuestro Dios. Así que si les parece cerramos con oración. Claro. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has permitido compartir, Señor, donde, Señor, nuestra fe, Señor, no es ilógica, nuestra fe no nace solamente del deseo, nuestra fe, Señor, tiene un fundamento y tiene una razón, que eres tú, Señor Jesús. Y hoy, Señor, te damos gracias y oramos, Señor, por todos aquellos que nos escuchen, Señor, aquellos que aún, Señor, están en esa búsqueda, Señor, de conocerte. Porque en el corazón del hombre, Señor, siempre hay esa necesidad de adorar algo. Y está buscando, Señor, un corazón, Señor, está buscando quién eres tú, Señor, está buscando esa verdadera religión. Y hoy, Señor, tú vienes para mostrarle que tú no eres una religión, Señor, que tú mismo has decidido acercarte a los corazones de los hombres, Señor, a pesar de que te hemos rechazado, a pesar de que te hemos negado, Señor. Tú, Señor, te has decidido acercar a nosotros, Señor, para mostrarnos tu amor infinito, Señor. Aquel amor, Señor, que decidiste entregar a través de tu Hijo amado, a través de Jesucristo, que murió por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquel sacrificio, porque gracias a Él nosotros somos salvos, Señor. Pero, Señor, la intención de este podcast, Señor, también es llevar el Evangelio, Señor. Y las redes sociales son un gran medio, Señor, para impulsar el Evangelio. Así que aquel que nos escucha, Señor, y aún no ha recibido en su corazón a Jesús, Señor, te pido que tú vengas, lo visites, Señor, que le hagas compañía y que le hagas saber que no estás solo y que no estás sola, Señor, y que tú eres suficiente, que te podemos conocer porque tú te has decidido revelar, porque tú has decidido acercarte al hombre. Te damos gracias, Señor, por este podcast, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén y amén. Gracias por escucharnos. Sigan sintonizados con La Forja porque en los próximos episodios tendremos sorpresas para ustedes. Van a estar buenísimos. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo episodio de La Forja. Bien. Candela, candela. Candela, chico, fuego y llama. Todo lo que prenda.